Comunicado del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo de Venezuela, a la clase trabajadora venezolana, a las organizaciones sindicales y populares, al pueblo en general. El Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, en articulación con otras organizaciones y corrientes políticas de izquierda, se dirige a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo venezolano para pronunciarse ante la grave situación que atraviesa el país y ante el avance de las luchas que libran nuestros hermanos de clase. La cruzada antiobrera, gobierno, empresarios y Trump. Las repudiables agresiones imperialistas del pasado 3 de enero por parte del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, lejos de haber generado una respuesta soberana y popular por parte de quienes dirigen el país, han dejado al descubierto algo que desde hace tiempo venimos denunciando. Ni el anterior gobierno de Maduro, ni el actual de Delcy Rodríguez representan los intereses del pueblo trabajador. Mientras el imperialismo norteamericano arrecia su plan de control político y económico sobre América Latina y el Caribe, el gobierno venezolano ha optado por favorecer los propósitos imperialistas y profundizan su alianza con los empresarios agrupados en fedecámaras, con industria y otros gremios patronales que desde hace décadas buscan eliminar las conquistas laborales y los derechos constitucionales que deben ser progresivos e irrenunciables. Así, el gobierno rendido a los dictados de Washington pretende avanzar en su táctica entreguista para mantener el poder, teniendo como principales víctimas a los intereses nacionales, a la clase obrera y a los sectores populares. Este bloque gobierno-patronal ha desregulado sistemáticamente desde hace muchos años las relaciones de trabajo, arrebatando conquistas laborales históricas y convirtiendo a la clase obrera venezolana en esclavos modernos. Mientras los empresarios nacionales y transnacionales acumulan superganancias y la casta burocrática del Estado vive en lujos y haciendo negocios privados, las condiciones de vida del pueblo trabajador se han deteriorado hasta niveles inaceptables. Salarios de miseria, pensiones de hambre, contratos colectivos pisoteados y derechos laborales convertidos en letra muerta. Ese es el saldo de esta alianza que no enfrenta al imperialismo, sino que se articula con él para garantizar la sobreexplotación del trabajo venezolano y la destrucción a gran escala de nuestros bienes comunes naturales. La clase obrera se levanta, unidad y movilización. Sin embargo, frente a esta ofensiva, la clase trabajadora venezolana ha dado muestras de una vitalidad y una compatibilidad que puede generar mejores condiciones para la lucha y allanar un camino de posibilidades y nuevas perspectivas. A lo largo y ancho del país, los trabajadores se han lanzado a las calles a reclamar lo que les pertenece por derecho. Esta movilización creciente ha sido posible, entre otras cosas, gracias a un esfuerzo unitario sin precedentes recientes, impulsado desde el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha y más de 200 sindicatos, corrientes de trabajadores y centrales sindicales como la CTV, CUTV, Únete, ASI y CODESA, junto a decenas de coordinadoras regionales de lucha y el propio Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo, han confluido en torno a coincidencias fundamentales que se expresan en el Acuerdo Nacional Unitario y el Pliego Nacional de Exigencias Legítimas de los Trabajadores Venezolanos dirigido a los órganos del Poder Público Nacional, entregado el pasado 26 de febrero de 2026. Este pliego recoge las demandas más sentidas de nuestra clase,
la recuperación de salarios y pensiones equiparados a la canasta básica, la vigencia plena de las contrataciones colectivas, el rechazo rotundo a cualquier modificación de la Ley Orgánica del Trabajo que elimine la retroactividad de las prestaciones sociales o suprima el reenganche de los trabajadores despedidos injustamente, la derogación del memorándum 2792 y del instructivo de la UNAPRE, y el rechazo a la constituyente laboral impulsada de manera concertada por el gobierno y Fedecámaras. Estas son exigencias justas, legítimas e irrenunciables, y desde el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo llamamos a defenderlas con organización y movilización sostenida. Por la unidad de la clase trabajadora, diferenciarse de los sectores que cabalgan sobre las luchas para imponer una agenda electorera y patronal. El motivo principal de este pronunciamiento es hacer un llamado urgente a fortalecer la más amplia unidad de acción de toda la clase trabajadora, tanto del sector público como privado. Insistimos en la necesaria convocatoria de todos los sindicatos, corrientes y dirigentes obreros a ponerse al frente de las exigencias del pliego nacional y a dar pasos concretos para ampliar la unidad de acción, sumando a todos los sectores sindicales y obreros que hoy están en lucha, con el propósito de acordar de manera colectiva y democrática un plan de movilización de amplio alcance. Para ello es fundamental desarrollar asambleas de trabajadores y trabajadoras en oficinas, empresas, instituciones y centros de trabajo, con el fin de incorporarnos activamente y fortalecer desde abajo la lucha necesaria para derrotar la política antiobrera del gobierno y el gran capital. Con idéntico objetivo, queremos llamar la atención sobre una preocupación que compartimos con amplios sectores del movimiento obrero. Algunas organizaciones sindicales, de manera más unilateral que otra cosa, y sin intercambio democrático con otras instancias de articulación y lucha de la clase trabajadora, han venido promoviendo iniciativas que, en lugar de fortalecer la unidad en torno a las demandas centrales de los trabajadores, actúan claramente como una agenda político-electoral en combinación con figuras de la derecha patronal en el exterior, lo cual desvirtúa el carácter clasista e independiente que reclaman las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Por ello, nuestro emplazamiento público es hacia aquellas organizaciones sindicales que, aunque logran viralizar en redes sociales algunas de sus vocerías, priorizan agendas que ponen en riesgo la impostergable necesidad unitaria de todos los sectores sindicales y de lucha por recuperar nuestros derechos como clase trabajadora. Es hora de sumar esfuerzos y avanzar juntos en la construcción de una lucha obrera unificada, con total independencia de los empleadores públicos y privados, del gobierno y de todos los partidos políticos de cúpulas acoplados a la agenda de dominación imperialista en Venezuela. Un plan de luchas para conquistar nuestros derechos. El Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo hace un llamado a impulsar un plan de lucha y movilización sostenido y creciente que parta de las bases del Acuerdo Nacional Unitario y avance hacia la conquista de todas las exigencias del pliego nacional. La organización, la unidad y la movilización son las únicas armas que históricamente han permitido a la clase obrera avanzar frente a la ofensiva del capital y sus gobiernos. En este sentido, hay que retomar los métodos de lucha de la clase obrera, para lo cual es indispensable retomar las asambleas en los sitios de trabajo, elegir delegados y profundizar la discusión de las demandas de la clase trabajadora.
por salarios y pensiones iguales a la canasta básica, derogación del memorándum 2792 y del instructivo de la UNAPRE, no a la constituyente sindical del gobierno y Fedecámaras, no a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, cese inmediato de todas las sanciones económicas imperialistas contra Venezuela. Solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y otras corrientes políticas y obreras. Suscriben Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo, Revolución Comunista, Patria para Todos, PPT-APR, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Popular Alternativo. En Caracas, Venezuela, 7 de abril de 2026.